Elzra, una experimentada comandante del Imperio Zor, miró fijamente la pantalla holográfica, entrecerrando sus ojos de reptil con incredulidad. Le habían encomendado resolver una anomalía en los sistemas centrales de la nave insignia de su flota, un desafío que había dejado perplejas incluso a las mentes más brillantes de su especie. El Imperio Zor era conocido por su destreza tecnológica, que abarcaba siglos de innovación y dominio de la mejor maquinaria de la galaxia. Pero aquí estaba ella, enfrentándose a un acertijo que su intelecto avanzado no podía desentrañar. La frustración se apoderó de su mente, generalmente disciplinada, mientras miraba al humano que estaba a su lado. Su nombre era Alex Harper, un mecánico nacido en la Tierra, uno de los pocos humanos restantes a los que se les permitía servir bajo el mando alienígena a los ojos de la galaxia. Los humanos eran la especie menos evolucionada, buenos para trabajos serviles, pero nada más. Elzra no había esperado mucho cuando lo habían asignado a su tripulación. Solo estaba allí para hacer un trabajo básico de mantenimiento. «Inténtalo de nuevo», murmuró su voz teñida de irritación mientras sus dedos se cernían sobre el complejo sistema. Pero el humano tranquilo y sereno no reaccionó a su tono. En cambio, Alex dio un paso sus ojos adelante, escaneando el sistema defectuoso con una intensidad que la inquietó. «Estoy pensando que no es culpa del sistema», dijo su tono medido pero confiado, de que podría ser la calibración de los impulsores cuánticos. Lisra volantes, como apéndices de la cabeza, brillaron ligeramente en sorpresa. Calibración del impulsor cuántico. Ese era un concepto demasiado avanzado para la comprensión humana o algo así. Ella siempre había creído que había pasado años en el mejor ACMIS, aprendiendo estos principios de eruditos y científicos a lo largo de la galaxia. ¿Cómo podría un simple humano incluso comenzar a comprenderlo con renuencia? Ella le hizo un gesto para que procediera. Alex movió con cuidadosa precisión sus manos deslizándose sobre los controles, mientras recalibraba el impulsor pasado momentos. Y entonces, against all odds, el sistema comenzó a tararear suavemente las lecturas, alineándose perfectamente. Los ojos de Elzar se abrieron con asombro. ¿Cómo a veces se trata de escuchar lo que el sistema está tratando de decirte? Alex respondió ofreciéndole una pequeña sonrisa casi de disculpa. No todo es sobre la fuerza bruta por primera vez en su vida. Ellis estaba sin palabras. Ella era una comandante alienígena de una raza superior y acababa de presenciar a un humano solucionando un problema que había desconcertado a todo su equipo. Esto iba en contra de todo lo que ella sabía sobre los humanos. Se suponía que eran torpes, incapaces de razonamientos complejos, pero este humano había hecho lo imposible. Su mente corría mientras estudiaba. Alex se preguntaba si había más en él y en su gente de lo que le habían hecho creer. ¿Podría ser que los humanos no fueran tan primitivos como la galaxia suponía? La posibilidad la puso nerviosa. El Isra no podía sacarse la sorpresa de la mente. Su gente siempre había creído en su superioridad, especialmente sobre los humanos. El Imperio Zelor había conquistado sistemas estelares enteros, mientras que el alcance de la Tierra apenas se extendía más allá de su propio sistema solar. Pero aquí estaba Alex, resolviendo casualmente un problema que había desconcertado a sus mejores ingenieros. Ella lo supervisaba mientras trabajaba sus manos navegando sordamente por los controles. Había una precisión en sus movimientos, una confianza tranquila que la hizo sentirse incómoda. ¿Cómo podía alguien como él, alguien de una raza tan inferior, entender su tecnología avanzada mejor que su equipo? ¿Qué te hizo pensar que era el impulsor cuántico Elzra?, le preguntó con voz más curiosa que antes. Ella necesitaba saber cómo lo había descubierto. Alex hizo una pausa por un momento, como si estuviera considerando si responder. «He visto algo similar. ¿Il antes en la Tierra?», dijo su tono. Casual, aunque sus ojos delataban un proceso de pensamiento más profundo. La tecnología es diferente, seguro, pero los principios son los mismos. Solo se trata de averiguar cómo funciona el sistema, cómo te habla. Elzar frunció el ceño. «Te habla»,
Las máquinas no hablan. Alex le dio una leve sonrisa. No con palabras, no, pero los sistemas dejan pistas. Son lógicas. Si algo no va bien, te lo dirán a su manera. Solo tienes que saber escuchar. La idea era ajena a Ezra. Le habían enseñado que las máquinas eran herramientas diseñadas para ser comandadas y manipuladas. Eran un reflejo de la superioridad de Zorn, y sin embargo, aquí estaba este humano tratándolos como iguales, como algo que necesitaba ser entendido. Lo que estás describiendo suena a intuición, no a lógica. Ezra contraataca. Eso no es científico, tal vez, Alex. Se encogió de hombros, pero a veces la intuición es solo otra forma de procesar información que ni siquiera sabes que tienes. La mente de Ezra se planteó así, no era como se suponía que eran las cosas. Los humanos eran criaturas simples, y sin embargo, este estaba mostrando signos de una inteligencia más profunda, una que su gente había descartado. Podría ser que tuvieran subestimada humanidad todo el tiempo antes de que pudiera pensar en el pensamiento. Su comunicador de muñecas zumbó. Era Beric, uno de sus ingenieros líderes. Comandante, encontramos el problema con el núcleo Warp. Es peor de lo que pensamos. Tal vez tengamos que expulsarlo. El corazón del LRA se hundió. Expulsar el núcleo Warp significaba abandonar la fuente de energía primaria de la nave, dejándolos varados. Estaban en medio de una zona en disputa, vulnerables a cualquier fuerza. Hostil que pasara la situación era terrible. Miró a Alex, su actitud tranquila. No había vacilado incluso con la terrible noticia. Él la miró a los ojos como si sintiera su vacilación. «Puedo echar un vistazo», dijo. Su voz era firme. «Si es un problema de calibración como antes, tal vez podamos arreglarlo». El primer instinto de Elzar fue rechazarlo. Era impensable confiar en un humano para algo tan crítico, pero después de lo que acababa de presenciar, se encontró cuestionando todo lo que creía saber muy bien. Dijo con voz tensa, «Pero date prisa, no tenemos mucho tiempo». Se movieron rápidamente por los pasillos de la nave y llegaron a la sala de máquinas. Beric los saludó con una mirada escéptica a Alex. «Comandante, este humano no tiene lugar aquí. Esta es tecnología SOR, mucho más allá de su comprensión». Ezra se erizó ante el tono, pero no dijo nada. Podía sentir el peso de las expectativas de su tripulación presionándola, la creencia tácita de que confiar en un humano era una apuesta, pero Alex, imperturbable, dio un paso adelante. Examinando el panel de control del núcleo Warp, «No es el núcleo», dijo. Después de un momento, «Es el sistema de enfriamiento. Está fuera de servicio. Sincronizar con el ciclo Warp, causando el sobrecalentamiento». Beric se burló. «Imposible. Hemos ejecutado diagnósticos. Todo está funcionando como está diseñado». Alex lo ignoró. Sus manos se movieron rápidamente sobre los controles. «Es sutil, el sistema de enfriamiento está haciendo lo que se supone que debe hacer, pero está reaccionando muy lentamente a las fluctuaciones en la salida del núcleo. Es por eso que parece estar bien, hasta que no lo está». Ezra sintió un nudo de tensión en su estómago. Si Alex estaba equivocado, les costaría un tiempo valioso, pero si tenía razón, déjenlo trabajar, ordenado mucho, para desagrado de Beric. Alex trabajó con velocidad y precisión, ajustando el sistema manualmente. En cuestión de minutos, la lectura del núcleo de guerra se estabilizó. El sobrecalentamiento. Se había detenido Ezra. Dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Contra todo pronóstico, Alex lo había hecho de nuevo. Beric miró las luces rojas con incredulidad. Pero ¿cómo, Alex? Dio un paso atrás secándose las manos en su uniforme. Como dije, solo tienes que escuchar por segunda vez ese día. Ezra se quedó sin palabras. No podía negar los resultados que este humano los había salvado. De nuevo y con cada momento que pasaba, la pregunta en su mente se hacía más fuerte. ¿Cuánto más tenía la humanidad para ofrecer? Mientras la tensión en la sala de máquinas se disipaba. La realidad de la situación comenzaba a asentarse sobre Ezra 2 veces. Alex había superado a su tripulación al resolver problemas que deberían haber estado más allá de él. Era inquietante. Se suponía que los humanos no debían ser tan ingeniosos, tan capaces.
La tripulación murmuró entre ellos y ella pudo sentir la inquietud en sus voces. El rostro de Vi todavía estaba torcido por la incredulidad. Su orgullo estaba claramente herido. «Comandante», dijo. Su tono estaba lleno de ira reprimida. «No podemos seguir confiando en un humano para cuestiones de tecnología SOR. Esta aberración no durará». Elisra miró a Alex, que observaba casualmente el núcleo Warp estabilizándose en el panel de control, y luego volvió a mirarlo. Y su propio orgullo estaba en guerra con practicidad, pero la situación era clara. La supervivencia superaba a la arrogancia. Por primera vez tuvo que admitir en voz alta lo que nunca había pensado posible. Beric dijo con voz aguda: «Este humano ha salvado nuestra nave 2 veces. ¿Estás dispuesto a ignorar eso por tu prejuicio?» Berk, mandíbula apretada, miró a Alex y luego de nuevo a Elisra. «Solo me pregunto por qué confiamos en un humano. En primer lugar, no sabemos sus verdaderas intenciones». Los ojos de se entrecerraron. Ahora sus intenciones parecen mucho más alineadas con la supervivencia que tus dudas. Hasta que tengas una mejor solución, te sugiero que te pongas en fila. El silencio se hizo pesado entre ellos antes de que Beric se diera la vuelta y saliera furiosa de la habitación. Ellis volvió su atención a Alex. «Gracias», dijo. Las palabras le resultaron desconocidas cuando se dirigieron a un humano. Alex moviendo la cabeza, su rostro neutral solo hacía lo que podía. Esa indiferencia la inquietaba aún más. No estaba corriendo, no buscaba validación. Era como si te ayudara a una especie que se había menospreciado a sí misma, fuera simplemente algo que hizo sin expectativas. Elisra siempre había creído que los humanos eran una especie egoísta impulsada por la supervivencia. Pero aquí estaba Alex demostrándole que estaba equivocada con cada acción. «¡Comandante!», dijo interrumpiendo sus pensamientos. «No quiero sobrepasarme, pero si los sistemas de la nave están tan integrados como parecen, es probable que surjan otros problemas. Recomendaría una verificación completa de los sistemas antes de saltar a Warp nuevamente». Elisra se cruzó de brazos estudiándolo de cerca. «Y supongo que estás ofreciendo ayuda». Alex se encogió de hombros levemente. «Si me deja». Hubo un momento de silencio mientras ella consideraba que confiar en un humano era todavía difícil de aceptar. Pero la evidencia fue abrumador y aunque el orgullo de V pudo haber sido herido, la tripulación necesitaba estabilidad que no podía permitirse otra crisis. «Bien», dijo. «Pero tú trabajas con mis ingenieros. Me informarás de todo». Alex levantó una ceja segura. «Pero si quieres que esto se haga bien, voy a necesitar más que solo permiso. Tus ingenieros tienen que cooperar. HRA». Hizo una mueca esa. Sería la parte más difícil. El desdén de su tripulación por los humanos estaba profundamente arraigado en su cultura, su creencia en la superioridad de Zorn, pero no tenían opción. «Yo me encargaré de mi tripulación. Tú solo maneja los sistemas sin decir otra palabra». Alex se puso a trabajar. Elisra controlar cómo se movía con una eficiencia que rivalizaba con sus mejores técnicos, sus manos deslizándose sobre las consolas alienígenas como si le fueran familiares. La tripulación, aunque todavía cautelosa, comenzó a ayudar a regañadientes a seguir sus instrucciones, incluso si no las entendían completamente. Pasaron horas mientras se calmaban a través de los sistemas de la nave, identificaban discrepancias menores que podrían haberse convertido en problemas mayores cada vez que Alex señalaba algo. Elisra sintió una mezcla de alivio e irritación. ¿Cómo habían pasado por alto tantos problemas y cómo un humano los había visto tan claramente mientras trabajaban? Elisra se encontró acercándose a Alex nuevamente. La curiosidad la carcomía. «¿Por qué te ofreciste a ayudarnos? Podrías haberte quedado atrás y dejarnos fallar». Alex levantó la vista del panel de control. Su expresión era de tristeza. «No es tan simple. Todos estamos aquí arriesgando nuestras vidas por diferentes razones. Pensé que ayudar era mejor que sentarse y esperar que sucediera algo malo». «Eso no responde a mi pregunta». Ella presionó. «Eres humano. ¿Por qué ayudar a Zor?» Alex suspiró frondóse la nuca. «Honestamente no creo que se trate de quién es humano y quién es Zor. Todos solo estamos tratando de sobrevivir. A veces eso significa dejar de lado las diferencias». Elisra lo miró fijamente.
Su mente girando con pensamientos conflictivos, sus palabras eran simples, casi ingenuas, pero había una profundidad en ellas que ella no podía ignorar. Él no solo estaba resolviendo problemas técnicos, estaba rompiendo la barrera que le habían enseñado a creer que era irrompible. Los sistemas de la nave cobraron vida cuando se construyó la verificación final. Alex se limpió las manos y se volvió hacia ella. Eso debería mantenerte unido por un tiempo. Ezra ascendiendo, aunque no se sentía victoriosa, la nave estaba funcionando de nuevo, pero todo se sentía diferente. Ella había estado preparada para odiar a este humano, para despreciarlo. En cambio, él había demostrado su valía una y otra vez, y ahora estaba hablando de cooperación, supervivencia y comprensión de una manera que desafió todo lo que le habían enseñado. Alex, dijo en voz baja, su voz teñida de renuencia. Parece que podemos necesitar tu ayuda más de lo que anticipamos. Esta alianza puede ser más que temporal. Él. Levemente pensé que estábamos todos juntos en esto de todos modos por primera vez desde que se conocieron. BCTRA no pudo evitar devolverle la sonrisa. Tal vez ella había subestimado no solo a él, sino a la humanidad en su conjunto. La nave navegó silenciosamente por el vacío. Los motores ronroneando suavemente. Después de las extensas reparaciones por primera vez en días, la tripulación estaba a gusto, aunque una tensión sutil permanecía en el aire. Alex se había integrado en el funcionamiento diario de la nave SOR. Su experiencia lo convertía en un activo inesperado. Pero Ezra podía sentir el resentimiento tácito que supuraba debajo de la superficie de su tripulación. La desconfianza era más profunda que solo una rivalidad técnica. Era cultural. Una división histórica que había Shak, generaciones de Zorn, y los humanos. Ezra había pasado toda su vida creyendo en la superioridad inherente de su gente, la idea de que los humanos eran ingeniosos pero primitivos, más impulsados por el instinto que por el intelecto. Pero con cada hora que pasaba, Alex desmantelaba esas creencias obligándola a cuestionar los cimientos de su mundo. Ezra se encontró vagando hacia las cubiertas inferiores donde se alojaban los motores y los sistemas centrales de... La nave sabía que Alex estaría allí trabajando junto a sus ingenieros. Todavía le daban un amplio su desdén apenas velado, pero los resultados hablaban más alto que su contenido silencioso. Los sistemas estaban funcionando mejor que antes, y las percepciones de Alex habían evitado más de un desastre potencial. Cuando se acercaba a la estación de control, encontró a Alex examinando una de las pantallas de diagnóstico. Frunció el ceño concentrado sin levantar la vista. Dijo: «Estoy captando algunas lecturas. Inusuales, los estabilizadores del núcleo están funcionando, pero hay algo que no funciona». Ezra se movió junto a él estudiando la pantalla. «¿Qué quieres decir con el informe de sistemas?» «Todo está operativo». «Sí, pero no son los sistemas». Alex respondió: «Es la estructura, la nave misma». Ella frunció el ceño sin entender del todo la estructura. «¿Estás diciendo que la nave se está desmoronando no del todo?», dijo mirándola más como algo que está ejerciendo presión sobre ella. «Lentamente creo que estamos lidiando con fuerzas externas, que no tomamos en cuenta». Los ojos de Ezra se entrecerraron. Eso era algo que no podía ignorar. ¿Qué tipo de fuerzas externas? Distorsiones gravitacionales, tal vez. O algo más. Alex presionó algunas teclas en la consola para mostrar más datos. Podrían ser los efectos residuales de la nebulosa que pasamos hace unos días, pero no estoy completamente segura. La nave había navegado a través de una densa nebulosa. Poco antes sus sistemas habían comenzado a fallar en ese momento. Ezra no le había dado mucha importancia. Las naves Zorn fueron construidas para soportar tales entornos, pero ahora las observaciones de Alex la hicieron preguntarse si habían pasado por alto algo crítico. ¿Por qué no? ¿Detectamos esto antes?, ella murmuró medio para sí misma. Alex se encogió de hombros. A veces los sensores no captan todo, especialmente si las distorsiones son sutiles, pero se acumulan con el tiempo. Si nos ajustamos a ello, la nave podría estar en riesgo. Ezra,
maldijo en voz baja. Otra complicación imprevista. Entonces, ¿cuál es su recomendación? Necesitamos recalibrar los estabilizadores gravitacionales de la nave y reforzar los campos de integridad del casco. Eso nos dará tiempo, hasta que averigüemos qué está pasando. Realmente suspenso, más reparaciones, más cooperación. No le gustó, pero no se podía negar que la evaluación de Alex probablemente era correcta. Bien, haré que mi equipo la ayude. Alex dudó por un momento como si quisiera decir algo más. Luego la miró su mirada seria. «Comandante, creo que hay algo más que debería considerar». Ella preguntó con voz cautelosa. «Esto no es solo sobre tu nave», dijo en voz baja. «Hay un... Y yo estaba en ese puesto avanzado cuando me encontraste». Los ojos de Isra se abrieron ligeramente. Él había mencionado el puesto avanzado antes, pero en el caos de reparar el barco ella lo había dejado pasar. Ahora sentía el peso de sus palabras continuar. Yo estaba investigando problemas similares, anomalías gravitacionales, lecturas extrañas. La flota Zorn no es la única que lidia con ellos. Las naves humanas han estado experimentando lo mismo. Es por eso que estaba estacionado en ese remoto puesto avanzado en primer lugar para averiguar qué estaba pasando en este sector. Elzar respiró entrecortado. Si Alex tenía razón, esto no era solo un problema mecánico. Algo mucho más grande y mucho más peligroso podría estar desarrollándose justo debajo de sus narices. ¿Y crees que estas anomalías están conectadas? Ella preguntó en voz baja. Sí, él dijo. No tengo todas las respuestas todavía, pero he visto suficiente para saber que no es coincidencia. Estas distorsiones, estos fallos están relacionados. Creo que estamos tratando con algo mucho más allá de un simple mal funcionamiento técnico. Elira se cruzó de brazos. Su mente estaba acelerada. Había estado tan concentrada en los desafíos inmediatos, reparar la nave, mantener con vida a la tripulación, que no había considerado la posibilidad de una amenaza mayor, pero si Alex tenía razón, podría estar enfrentando algo que amenazaba no solo a los Zorn, sino a todas las naves de este sector. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó. Su tono era agudo. Creo que debemos trabajar juntos, Alex dijo su voz firme. Humanos y Zorn. Lo que sea que esté provocando estas anomalías nos está afectando a ambos. Si no lo averiguamos, podría significar un desastre para todos. El primer instinto de Elzar fue rechazar la idea de que la cooperación entre sus especies era algo inaudito, casi impensable. Pero cuando miró a Alex, no pudo negar la verdad en sus palabras. Sus vidas ya estaban entrelazadas en esta lucha por la supervivencia, y ahora parecía que sus destinos estaban más conectados de lo que jamás había imaginado. Por primera vez, Elzra sintió todo el peso de lo que les esperaba. No se trataba solo de arreglar la nave, se trataba de descubrir la verdad y posiblemente salvar a ambos pueblos de una amenaza que aún no entendían. Asintió lentamente. Su resolución se endureció. Está bien, trabajaremos juntos, pero no te equivoques, Akai Human. No estoy haciendo esto por confianza. Estoy haciendo esto porque no tenemos otra opción. Alex sonoro con un destello de diversión en sus ojos. Eso es suficiente para mí mientras se ponían a trabajar codo con codo. Elzra no podía quitarse la sensación de que algo más profundo acechaba bajo la superficie, algo que podría cambiarlo todo. Pensaban que sabían sobre su universo. La recalibración de los estabilizadores de la nave fue más desafiante de lo anticipado. Cada sistema que tocaban parecía revelar nuevas anomalías y la tensión entre la tripulación y Alex crecía. Aún así, Elzra podía sentir un cambio en la atmósfera de sus ingenieros, aunque reacciones, comenzaban a respetar las habilidades de Alex. Trabajaron codo con codo durante horas, haciendo referencias cruzadas de las tecnologías humanas y de Salón. Cada una tenía fortalezas de las que la otra carecía, y la colaboración reveló perspectivas que ninguna especie había considerado antes. La actitud tranquila de Alex y sus habilidades para resolver problemas rápidamente superaron incluso a los miembros de la tripulación más tercos, aunque no lo admitieron en voz alta. Elzra se encontró confiando en él más de lo que quería admitir. Se sorprendió a sí misma observándolo y notó la forma en que abordaba los problemas desde ángulos que nunca se manifestaban.
No era solo un mecánico, era un estratega, un pensador e igual, pero a medida que avanzaban en la nave, el misterio mayor aún se cernía sobre ella. Las distorsiones fuera de la nave se estaban haciendo más fuertes y las anomalías gravitacionales se estaban volviendo más erráticas. Alex y Ezra compartían innumerables teorías, pero ninguna de ellas explicaba completamente lo que eran. Experimentando. «Nos estamos perdiendo algo», murmuró Alex, mientras estaban en la sala de control analizando los últimos datos. Ezra frunció el ceño. «Hemos tomado en cuenta cada variable conocida, sí. Nos estamos perdiendo algo. Está más allá de nuestro entendimiento actual. Acercando con su expresión, eso es lo que me preocupa». De repente la alarma de la nave sonó y toda la nave se cerró violentamente. Ezra se agarró de la barandilla más cercana para estabilizarse. Las luces parpadearon y el panel de control frente a ella parpadeó en rojo. «¿Qué pasa ahora?», gruñó ingresando al sistema diagnóstico. Comandante, uno de sus oficiales gritó por encima del ruido. «Estamos captando un pico de energía diferente a todo lo que hemos visto antes. Viene del centro de la distorsión gravitacional». El corazón de Liz se aceleró. «Póngalo en la pantalla principal». La pantalla se movió y reveló una masa de energía arremolinada a lo lejos. No era solo una distorsión, era un desgarro en el espacio que crepitaba con energía caótica. Los sensores de la nave luchaban por obtener una lectura clara, pero era obvio que esta era la fuente de sus problemas. «Tenemos que salir de aquí», Alex dijo urgencia, en su voz. «Si esa cosa se desestabiliza más, podría destrozar la nave». La mente de Ezra se aceleró. Habían llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora no. Tenemos que entender qué está causando esto. Si nos vamos, puede que no tengamos otra oportunidad. Alex la miró fijamente. «Esto no se trata solo de tu nave, Ezra. Si esa cosa crece, podría destruir sistemas enteros. Estamos hablando de una amenaza a escala galáctica». Sabía que tenía razón, pero algo en su interior le decía que esta era la clave de todo. Las anomalías, los fallos, los inexplicables fallos. Todo conducía a este momento. «Nos estamos acercando», dijo firmemente. Alex parpadeó. «Más cerca». «¿Estás loco? ¿Tienes un plan mejor?», ella replicó. Ya dando órdenes a su tripulación, «Necesitamos averiguar qué hay dentro de esa cosa antes de que nos destruya a todos», a regañadientes. Alex Lex avanzando. «Con la mandíbula apretada, está bien, pero no digas que no. Te lo advierto». La nave se acercó lentamente al desgarro en el espacio, gimiendo bajo la tensión de las distorsiones gravitacionales. Ezra estaba al timón, sus ojos fijos en la energía masiva que giraba. Cada instinto le decía que se retirara para dar la vuelta mientras aún tenían una oportunidad. Pero no podía quitarse la sensación de que las respuestas estaban dentro de esos estabilizadores de Rift que sostenían a uno de sus oficiales informados, aunque su voz vacilaba con incertidumbre. «Manténnos firmes», Ezra ordenó. «Quiero un escaneo completo de esa anomalía». Alex trabajó con Decider, sus manos volando sobre el panel de control. Estaba tenso pero concentrado. «Estamos obteniendo algunos datos, pero son fragmentarios. Hay demasiada interferencia». La nave se sacudió, cuando otra ola de energía los chocando, enviando chispas volando desde una de las consolas. Ezra presionó la barandilla con fuerza, sus nudillos blancos. «No podemos seguir así por mucho más tiempo», gritó uno de sus ingenieros. «No necesitamos mucho más tiempo». Ezra respondió con los dientes apretados. «Solo mantén la línea a medida que la nave se acercaba a la grieta». Las lecturas se volvieron más claras. La energía dentro de la grieta no se parecía a nada que habían encontrado antes. Una fusión de fuerzas gravitacionales y temporales que deformaban el espacio y el tiempo mismo. No era de extrañar que sus sistemas hubieran fallado. Habían estado operando en presencia de fuerzas más allá de su comprensión. De repente, la grieta pulsó, enviando una onda de choque que sacudió la nave. Las luces parpadearon nuevamente y la tripulación contuvo la respiración mientras los estabilizadores de la nave luchaban por compensar. Pero luego sucedió algo extraño. La nave dejó de temblar y el ruido de las alarmas se desvaneció.
La energía a su alrededor pareció calmarse como si la grieta misma hubiera respondido a su presencia. Dijo el comandante Alex, su voz apenas por encima de un susurro. Los ojos de Azra se abrieron cuando la pantalla principal cambió. La energía arremolinada en la grieta se abrió, revelando una estructura, una antigua construcción metálica flotando dentro de el corazón de la anomalía. Era masivamente más grande que cualquier nave que Lysra había visto jamás. Su superficie estaba cubierta de diseños y símbolos intrincados que pulsaban con un suave brillo etéreo. «Esto es imposible», ella respiró. «¿Qué es eso?» «Nariz», Alex dijo asombro en su voz. «Pero sea lo que sea, ha estado aquí por mucho tiempo». La nave flotó en el silencio del espacio, la antigua estructura que se alzaba ante ellos. Ezra sintió una extraña sensación de reverencia mientras la miraba. Esto no era una simple anomalía, esto era un remanente de algo mucho más antiguo, mucho más poderoso que los Zorn o los humanos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó uno de sus oficiales rompiendo el silencio. Ezra intercambió una mirada con Alex por primera vez desde su improbable alianza. Vio la sensata maravilla e incertidumbre en sus ojos. Ya no eran enemigos, eran exploradores, al borde de un descubrimiento, que podría cambiar todo. «Investigamos», dijo en voz baja. «Lo que sea. Esto es la clave de todo lo que ha estado sucediendo. Si lo entendemos, tal vez podamos detener las anomalías y tal vez incluso aprovechar su poder». Alex asintió con la cabeza. Su expresión resoluta estuvo de acuerdo, pero procedamos con cuidado. No sabemos con qué estamos lidiando mientras se preparaban para explorar la estructura. Ezra sintió una sensación de esperanza que surgía dentro de ella. Los conflictos entre sus especies, la desconfianza y las batallas parecían pequeñas frente a lo que les esperaba. Por primera vez en su vida, sintió el peso de la posibilidad, el potencial de algo más grande que la guerra. Juntos abordaron un transbordador y se dirigieron hacia la antigua estructura, dejando atrás sus antiguas rivalidades, sus dudas y sus miedos en el corazón. De la grieta encontrarían respuestas o nuevas preguntas y por primera vez en generaciones los humanos y Zorn se enfrentarían juntos a lo desconocido.